de ALAPE. El tema de hoy día va a ser un tema muy importante. Vamos a hablar de la malnutrición y seguridad alimentaria, un panorama global en América Latina, un panorama global y también en América Latina y el Caribe. Y el día de hoy contamos con la magíster María Elena Ugaz, que es oficial de Nutrición y Desarrollo Infantil Temprano del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF Perú. Nutricionista con posgrado en Nutrición Humana, Ciencias Políticas y Gestión Pública y Desarrollo Infantil Temprano y apego. Con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de investigaciones e intervenciones en poblaciones periurbanas y rurales para mejorar el desarrollo integral materno-infantil. Se desempeñó como jefa del Departamento de Nutrición e investigadora del Instituto de Investigación Nutricional en Lima, Perú. Fue docente universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Fue coordinadora del programa Buen Inicio, realizado por UNICEF Perú entre los años 2000 y 2006. Experiencia que logró mejorar los indicadores de nutrición y desarrollo infantil en comunidades rurales y fue ejemplo para la política multisectorial de desnutrición infantil en el Perú. Desde el 2006 es responsable de primera infancia en UNICEF Perú, con el cargo de oficial de desarrollo infantil temprano y nutrición, con amplia experiencia en el diseño, implementación y monitoreo de políticas intersectoriales, nacionales y regionales que beneficien el desarrollo infantil temprano de los niños y niñas. Es representante técnico de nutrición de UNICEF Perú para la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. En el 2019 recibió el reconocimiento del Secretario General de las Naciones Unidas por 15 años de servicios cumplidos a favor a la misión de UNICEF. Realmente para mí es un honor presentar a María Elena Ugaz, nutricionista con muchísimos conocimientos, pero más que todo con un compromiso total por la infancia. El espacio es tuyo, María Elena. Gracias por estar con nosotros. En primer lugar, muchísimas gracias, María Carmen, y a todos los miembros del comité y invitados que se están, agradecer realmente por esta invitación a participar de este capítulo del Comité de Pediatría Social de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, y un tema muy importante que realmente resalto la importancia de colocarlo, el tema de la malnutrición y seguridad alimentaria, el panorama global en América Latina. Y quisiera comenzar la presentación haciendo un breve resumen del contenido en la siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina. Sí, y lo que vamos a tratar en la ponencia es el estado de la seguridad alimentaria primero en el mundo a nivel global. En segundo lugar, cuál es la situación de la malnutrición en niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Pero no quisiéramos quedarnos solamente, o quisiera quedarme en los datos, digamos, de indicadores o de las intervenciones, sino dar la voz a los adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe con alguna encuesta que hemos realizado nosotros en este tiempo de pandemia alrededor de la nutrición. Y quisiéramos mostrar también algunos datos importantes. La siguiente, por favor. Sobre el estado de la seguridad alimentaria, quisiera mencionar en la siguiente, la nutrición en la Agenda 2030, ¿no? La Agenda 2030. En la siguiente, por favor. Sí, como vemos ahí,
dentro de esta agenda que es muy importante, ¿no? Perdón que interrumpa un poco, doctora. No sé si solamente soy yo, pero escucho un eco, escucho el audio doble. Dentro de esta agenda que es muy No sé importante. Perdón que interrumpa un poco, doctora. No sé si solamente soy yo, pero escucho un eco, escucho el audio doble. Sí, no sé si alguien tiene abierto el micrófono, porque yo nomás tengo el celular abierto, no tengo doble comunicación. ¿Sí? ¿Se logró? No tengo doble comunicación. Ok, su micrófono es el único que está abierto. Me parece que ya se niveló ahora sí. Una disculpa por la interrupción. No tengo doble comunicación. Ok, su micrófono. Sí, ahora sí, está bien. Disculpen el inconveniente. Es parte de la tecnología que todavía seguimos en este tiempo. Yo quisiera mencionar cómo la importancia que tiene la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo la nutrición es fundamental para lograr todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y si bien es cierto, está muy centrado en un objetivo importante, que es el hambre cero o la meta, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, que dice una buena nutrición tiene como resultado un aumento de la productividad de la mano de obra, mayor capacidad mental y una vida más larga y más sana. Tenemos cómo tiene una relación la nutrición con otros objetivos de desarrollo sostenible, porque es muy importante dado que tenemos una agenda global que a nivel mundial se está impulsando y Perú y América Latina no deja de ser fuera de este marco. Y quisiera mencionar el ODS 4, que es sin una nutrición nutritiva suficiente, la capacidad de aprendizaje y el enfoque se ven gravemente menoscabados. O sea, sabemos que es muy importante para el aprendizaje. Quisiera mencionar la número 8, la malnutrición en todas sus formas disminuye la productividad económica y aumenta innecesariamente los gastos en los centros de atención sanitaria. Y quisiera mencionar también la número 10, que también tenemos acá, que es la reducción de las desigualdades actuales respecto a la nutrición, disminuye las desigualdades en cuanto a los ingresos. Y finalmente uno que de alguna manera recientemente nos está afectando, que es el número 16. Las guerras y los conflictos son los principales factores subyacentes de la inseguridad nutricional. Entonces, realmente, como podemos apreciar, realmente en este momento estamos con mucha preocupación frente a la crisis alimentaria ocasionada justamente por conflictos y que está trayendo con un incremento del riesgo de la inseguridad alimentaria, como voy a mostrar más adelante. En la siguiente, quisiera mencionar, en primer lugar, las metas que tenemos para nutrición a nivel global, ¿no? Una más, por favor, la siguiente. Muy bien, ahí. Con relación a las metas, ustedes pueden ver la meta para el 2025 y las metas para el 2030. Si bien es cierto, las dos metas son muy importantes, las de 2025 están relacionadas a la meta de la Organización Mundial de la Salud, que después fueron revisadas para poner la meta al 2030 porque era la meta de los ODS. Entonces voy a centrarme un poquito más en la meta al 2030 que estamos hablando ya en corto tiempo, estamos hablando de 8 años y que ya tenemos que en 8 años pues lograr estas metas. En relación al retraso del crecimiento, desnutrición crónica, es reducción del 50% en el número de niños menores de 5 años que padecen retraso del crecimiento. Anemia está centrado en este caso para los ODS en el indicador de mujeres, reducción del 50% en las tasas de anemia en mujeres en edad reproductiva, bajo peso al nacer, 30% reducción en el bajo peso al nacer, sobrepeso infantil, reducir y mantener el sobrepeso infantil por debajo del 3%, ya vamos a ver un poquito los datos globales y después para América Latina, ¿no? Todavía estamos bastante lejos de esto. Y lactancia materna, aumentar el índice de la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida hasta al menos el 70%. Y finalmente la emaciación, que es lo mismo que la desnutrición aguda, reducir y mantener la emaciación infantil por debajo del 3%.
estos son las metas que tenemos como a nivel global, ¿no? Y también para cada uno de los países y para América Latina al 2030. Y quisiera que en la siguiente, ¿no?, podamos observar cómo estamos, ¿no? Y si podemos observar, acá está el cuadro que se ha sacado en el estado de la seguridad alimentaria y nutrición en el mundo, que es un informe que acaba de ser publicado y que voy a basarme para el nivel global en este análisis que se saca en el año 2021, donde ha sido elaborado con FAO, UNICEF, FIDA, Programa Mundial de Alimentos y la OMS. Y como podemos ver en la gráfica, tenemos para cada uno de estos indicadores establecidos en los ODS hasta el 2030, 2025 y 2030. Y podemos observar, por ejemplo, el de lactancia materna a nivel global, estamos bastante lejos. La información que tenemos en este caso el 2019 es 44% y lo que se debe alcanzar es el 70%, entonces vemos que estamos bastante lejos de 2030. El otro que tenemos bastante reto, si bien es cierto, había una reducción importante, como podemos ver a nivel global, de la desnutrición crónica, todavía tenemos el reto, estamos en 22% a nivel global en el 2019 y debemos llegar al 2030 al 12.8%, ¿no? Igualmente, quisiera resaltar el tema de la desnutrición aguda. A nivel global estamos en 6.7% y estamos hablando de que debemos estar en 3, o sea, la mitad, ¿no? En 3 o menos inclusive. Y el sobrepeso y la obesidad en el 2019, en 2020, está en 5.7% y deberíamos llegar al 3% menos. Y como podemos ver, inclusive en la obesidad en adultos, como podemos ver en la última, en la gráfica, se está incrementando, ¿no? Entonces estamos alejándonos más de la meta que es 11.8%. Esto es una preocupación global porque nos está diciendo de que en algunos de los indicadores de nutrición no estamos yendo encaminados al logro de la eliminación de todas las formas de malnutrición, que es el norte, finalmente, el enunciado, el mensaje clave que da los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la siguiente podemos ver el tema de la población que se ha estimado en el marco de esta seguridad alimentaria que está padeciendo hambre en el mundo. Y podemos ver ahí que son 768 millones de personas que están subalimentadas. Y cuando lo vemos por continente, vemos Asia y África, ¿no?, que son los que engloban mayor cantidad de millones de personas que padecen hambre. Pero miren, América Latina, somos el tercer continente con mayor problema, son 60 millones de personas de pueblo estimado que están padeciendo hambre. Y esto ya nos está diciendo que estamos en una situación crítica y que es una de las preocupaciones que tenemos, y qué bueno que la Asociación Latinoamericana de Pediatría coloque el tema. En la siguiente, por favor. Y aquí quisiera mostrar solamente para aclarar, porque después vamos a poner los datos sobre seguridad alimentaria. En la siguiente lámina, por favor. Bueno, acá como podemos observar, quiero explicar un poquito esta lámina. Se saca, digamos, cómo sacamos el dato, se saca a través de la escala de la experiencia de inseguridad alimentaria, que es FIES, de la FAO, y que se toma, digamos, cuando se habla de inseguridad alimentaria moderada, es las personas que experimentan inseguridad alimentaria moderada se enfrentan a incertidumbres en cuanto a su capacidad para obtener alimentos y se han visto obligados a aceptar menos calidad o cantidad de los alimentos. Ya no estamos hablando solamente de cantidad, eso es muy importante, sino de la calidad. En este momento, el análisis que se da de inseguridad alimentaria incluye también el tema de calidad, y cuando hablamos de inseguridad alimentaria grave, estamos hablando de las personas que experimentan una inseguridad alimentaria grave, suelen quedarse sin alimentos y en los peores casos pasa un día o varios sin comer. Entonces, esto hace que sea una situación crítica, porque lo que se espera es que todas las personas como derecho tengan los alimentos que necesitan para cubrir sus necesidades de crecimiento, de desarrollo y de bienestar finalmente. Entonces, cuando observamos en esta gráfica que nos saca justamente el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición, nos muestra que estamos en un problema creciente, es decir, como podemos ver en los 6 años ha estado aumentando lentamente, y en el último año, o sea, la situación de la pandemia ha hecho que se incremente más el problema.
¿no? Y podemos, por ejemplo, si vemos África, ¿no? Vemos que estamos en el 2020 al 59.6% de personas que tienen inseguridad alimentaria o moderada o grave, que ya sabemos que esto es crítico, de los cuales 33.7% es moderada y 25.9% es severa o es grave. Pero miren, interesante, porque el gráfico nos muestra también que nosotros somos el segundo continente con incremento en la inseguridad alimentaria de la población, más que inclusive Asia, ¿no? Y lo podemos observar en la gráfica cuando vemos América Latina y el Caribe. Tenemos en el 2020 el 40.9% de personas están sufriendo inseguridad alimentaria moderada y grave, y esto coincide también con el análisis que se ha hecho en los diferentes países, como que en Perú ha hecho el Programa Mundial de Alimentos, que ha determinado más o menos el 51% de la población, que ha hecho que la situación de la pandemia afecte definitivamente también. Y tenemos inclusive un porcentaje importante de 14.2% que están sufriendo una inseguridad alimentaria grave. Esta situación hace que realmente haya una preocupación muy grande sobre las acciones que se tienen que tomar para revertir esta situación, o por lo menos reducir el riesgo, porque ya se está incrementando de manera sostenida, ¿no? En la siguiente, por favor. Quisiera mostrar una gráfica interesante que nos saca la publicación con el grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición, que está formado por un grupo de expertos, ¿no? Y que realmente acá podemos ver como centro el sistema de seguridad alimentaria, porque este es uno de los mensajes que nos están dando. Tenemos que influir en el sistema alimentario, ¿no? Y cómo transformamos los sistemas alimentarios, ¿no? Que van desde el sistema que respalda la producción de alimentos, la cadena de suministros de alimentos y el comportamiento finalmente de los consumidores, que hace que podamos acceder a dietas saludables y, por tanto, como vemos en el gráfico, ya en la parte verde, dietas que tengan la cantidad, la calidad, la diversidad, la mucosidad y la idoneidad. Finalmente tenemos pues que esto impacta directamente la nutrición y la salud, y tenemos los efectos a más largo plazo. Pero tenemos en la parte superior el análisis de aquellos factores que influyen sobre el sistema de seguridad, el sistema alimentario, y que realmente afecta toda esta cadena que se da finalmente para lograr o no lograr una adecuada alimentación, ¿no? Que queremos nosotros que sea una nutrición mejorada, dietas asequibles, saludables y sostenibles para todos y todas. Y a nosotros nos interesa muchísimo la población de gestantes, mujeres, niños, niñas y adolescentes, porque sabemos que es un periodo importantísimo en la vida en la que tenemos que proteger nuestro capital humano a nivel de los países de América Latina y el mundo, ¿no? En la siguiente, por favor. Y quisiera pasar entonces ya a la situación de la malnutrición de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe, ¿no? En la siguiente lámina lo que podemos observar son los indicadores que nos muestra dos problemas que tenemos de manera recurrente en niños menores de 5 años. La siguiente, por favor, esa, muy amable. Acá podemos observar el porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con sobrepeso en América Latina y el Caribe, y el porcentaje, no, el anterior, por favor, el anterior. Sí, ahí. Y el porcentaje de desnutrición crónica en niños menores de 5 años en América Latina. De acuerdo a la información que tenemos de toda la región de América Latina, en el año 2020 estamos hablando de 7.5% de niños y niñas menores de 5 años con sobrepeso o obesidad, ¿no? Y en el caso de la desnutrición crónica, 11.3% de niños menores de 5 años con desnutrición crónica. Y acá podemos observar el mapa que tenemos, ¿no? Para América Latina y el Caribe, y cómo somos un continente que mantenemos ambos problemas y que estamos hablando, pues, por tanto, de una doble carga, ¿no? Tanto por exceso como por defecto. Acá no estamos hablando de la anemia, pero igualmente la anemia es un problema por deficiencia, ¿no? Entonces, acá podemos observar cómo tenemos el problema todavía, todos los países tienen los diferentes problemas. Es cierto
que algunos países de la región tienen más ya el problema de sobrepeso obesidad. Por ejemplo, podemos ver Chile, ¿no?, que tiene 1.6% de desnutrición crónica y sobrepeso obesidad 9.8%, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, Guatemala, que tiene desnutrición crónica 42.8% y 5.1% de sobrepeso y obesidad. Y así podemos observar, ¿no?, en otros países como Costa Rica están casi a la par, ¿no? Y podemos ir observando en los diferentes países que realmente hace que sea una preocupación latente ahora abordar la nutrición, no solamente desde la deficiencia, como es la nutrición crónica, sino también abordarla en la otra cara de la malnutrición, que es el sobrepeso obesidad. Sin embargo, algo que quisiera tocar en la siguiente lámina es que no nos olvidemos que hay una situación de inseguridad alimentaria, hemos dicho, moderada y grave, pero también una crisis alimentaria que estamos viviendo a nivel global y eso no deja de afectar a nuestros países. UNICEF en mayo de este año sacó un breve reporte donde dice la infancia en peligro. La emaciación grave, estamos hablando de la nutrición aguda, una emergencia olvidada de la supervivencia infantil. Y si bien es cierto, la emaciación grave es la más preocupante, tenemos este problema casi no lo tenemos en América Latina y Caribe, pero sí tenemos desnutrición aguda moderada, que también es un problema crítico. Y acá quisiera mostrar este cuadro donde ustedes pueden ver que es un estudio del doctor Robert Black, ¿no?, que nos muestra cómo se va incrementando el riesgo y la probabilidad de muerte de un niño que no tiene desnutrición aguda, que estamos en la parte de abajo, que es el 1, versus cuando se va incrementando el riesgo, ¿no?, y cuando ya tenemos una desnutrición aguda moderada. Entonces yo quisiera poner el ojo, por ejemplo, en muerte por neumonía y muerte por diarrea. Cuando vemos la desnutrición aguda moderada, vemos que se incrementa prácticamente en 5 veces el riesgo por neumonía y 3.4% en muerte por diarrea. Si hablamos de desnutrición aguda severa, estamos hablando casi de 10 por neumonía y de 12.3% veces por probabilidad de morir por diarrea. Y acá es el mensaje que nos da, ¿no?, en comparación con los niños que están bien nutridos. Los niños que sufren desnutrición grave tienen 11 veces más probabilidad de morir por causa de enfermedades habituales en la infancia, como la neumonía, que constituye la primera causa de muerte infantil por enfermedad. Entonces uno puede decir, bueno, está bien, esto se da posiblemente en los continentes más críticos afectados por la pobreza, como África o Asia, pero en América Latina, pues este tema ya casi no lo hemos de alguna manera olvidado o ya salió un poco del marco del sistema de lo que llamamos de la salud pública. Yo quisiera mostrarles, para ejemplo, la siguiente lámina, por favor, quisiera mostrarle el tamizaje que nosotros como UNICEF hemos hecho en el Perú, y sé que también lo han hecho en diferentes países de la región, ¿no?, sobre la medición de la desnutrición aguda, ¿no?, en esa situación de la pandemia. Nosotros lo hicimos en el año 2020 y en el año 2021 en la región amazónica en Loreto, y donde lo hemos hecho a través de las cintas del perímetro medio del brazo, y como podemos observar, sí hemos encontrado niños con desnutrición aguda moderada, ¿no? Entonces, acá podemos ver 26 niños con desnutrición aguda moderada en el 2020 en esos distritos, y 41 niños con desnutrición aguda moderada en 2021. Entonces, muchas veces, y también como podemos observar, un riesgo bastante alto. Un riesgo alto también trae consigo que un niño que está con un riesgo, tiene una diarrea o tiene otras situaciones, puede llegar fácilmente a una desnutrición aguda. Entonces, esto hace que, digamos, tengamos que revisar, y acá, digamos, a la Asociación Latinoamericana de Pediatría, donde es muy importante el trabajo que se puede hacer para revisar cómo tenemos en los diferentes países las normativas, los protocolos sanitarios para abordar este problema, ¿no? Porque como ya no lo hemos tenido como una preocupación, de alguna manera nos lo hemos olvidado. Entonces es muy importante. En Perú ya el Ministerio de Salud, con el apoyo nuestro, el Programa Mundial de Alimentos, estamos haciendo la revisión de la normativa, porque sí necesitamos tener una guía, un protocolo
para atender a los niños. No es una consejería como se da a todos los niños. Se tiene que dar una atención especial para cada uno de estos niños que tienen nutrición aguda. Y lo hemos observado y lo hemos escuchado también por profesionales de salud en Perú, que nos dicen que sí tienen algunos casos y que no saben cómo manejarlo. Entonces es muy importante que revisemos en nuestros países de América Latina qué países ya tienen una normativa. Hay países que tienen normativa y otros países que no. Es muy importante que todos los tengamos. Además, en una situación de frente a la crisis alimentaria, al incremento de la inseguridad alimentaria, definitivamente tenemos que estar alerta porque sabemos que los niños que tienen nutrición aguda son los niños que tienen alto riesgo, no solamente de su desarrollo, sino de su supervivencia. En la siguiente, por favor. En la siguiente quisiéramos ya entrar al grupo de niños de 5 a 19 años. Y aquí definitivamente en el grupo de niños de 5 a 19 años, la siguiente, por favor. En este grupo de niños de 5 a 19 años, observamos que a nivel de América Latina el promedio de sobrepeso y obesidad estamos hablando del 30%. Y esto realmente podríamos hablar hasta de una emergencia de nutrición desde el punto de vista de lo que ya hablamos como malnutrición, ¿no? Porque está afectando críticamente, ya sabemos los riesgos que traen, lo voy a mostrar un poquito más adelante, ¿no? Entonces podemos observar en el mapa de América Latina, los que están en color amarillo son los que tienen prevalencia mayor a 20%, pero los que están en color anaranjado mayor a 30%. Es decir, en América Latina no hay ningún país que tenga menos del 20%. Y por tanto estamos hablando de una situación crítica. En muchos de nuestros países no solamente tenemos una situación crítica, sino que hay un incremento de manera sistemática, un incremento del sobrepeso y obesidad que se está dando año a año. Entonces uno puede decir, pero bueno, es cierto que esta información es antes de la pandemia, pero uno podría decir, bueno, pero si hay inseguridad alimentaria, ¿cómo es que va a afectar el sobrepeso y la obesidad? Vamos a tener más población adelgazada o con desnutrición aguda o crónica o anemia, y eso sí, es verdad, de hecho que puede darse. Pero acuérdense que cuando hablamos de la inseguridad alimentaria no estábamos hablando solamente de la cantidad de alimentos que se consumen, sino de la calidad. Y justamente sabemos todos que los alimentos que son más fáciles de conseguir o más económicos y que muchas veces están siendo más accesibles por las familias son aquellos alimentos que cuestan menos. Y por tanto estamos hablando de aquellos alimentos que tienen mayor contenido de energía, carbohidratos, ¿no? Y otros, y hace pues que tengamos un mayor riesgo también del incremento del otro problema de la malnutrición, ¿no? Porque ya sabemos todos que desde el punto de vista de salud pública, sobrepeso y obesidad no es un signo de desarrollo, ¿no? Desde el punto de vista nutricional tampoco. Y en la siguiente, solamente para recordarnos, pues que los efectos que tiene, en la siguiente lámina, los efectos de las diferentes formas de la malnutrición en niños, niñas y adolescentes, y que realmente por eso es muy importante, porque estamos hablando de los efectos que tiene la desnutrición, que es la crónica y la emaciación, el hambre oculta, que le llamamos también las deficiencias de micronutrientes, como la deficiencia de hierro, el sobrepeso, que incluye también la obesidad, y que definitivamente esto va marcando un problema serio desde el inicio de la vida, y más ahora también cuando mencionamos a una madre gestante, donde también se ha visto sobrepeso y obesidad en mujeres en edad fértil, que después lógicamente pueden entrar al embarazo y llegan ya con un sobrepeso. En la siguiente, por favor. Mencionar este aspecto que es muy importante y solo enfatizarlo, que lo conocemos todos y que se ha mencionado por mucho, digamos, en el tiempo, pero que es importante el abordaje desde la mirada de salud pública, es preventiva, ¿no? Y por tanto, sí es muy importante que este curso de vida, este ciclo de vida realmente podamos hacer la prevención, y como podemos ver ahí en la línea punteada, ¿no? Si nosotros abordamos una intervención oportuna a tiempo desde el embarazo y desde la adolescencia, siempre Mari Carmen nos lo hace recordar,
comienza desde la adolescencia, es muy importante, produce una reducción sustancial del riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, que si actuamos tarde, ¿no? Como vemos en la línea puntuada más adelante, que cuando actuamos tarde, pues definitivamente el impacto es mucho menor y por tanto se incrementa el problema. Por tanto, prevenir la malnutrición durante los primeros años de vida representa una ventana de oportunidad. Y cuando hablo de primeros años de vida, estamos hablando desde el embarazo hasta la adolescencia. La siguiente, por favor. Solamente quisiera mencionar que ya se habló de alguna manera bajo un esquema un poco diferente, pero en este análisis que se ha hecho de los sistemas alimentarios y cómo afectan la nutrición de niños, niñas y adolescentes, que el Centro de Investigación Inocente de UNICEF lo hizo, que en el año 2019 lo sacó como parte del Estado Mundial de la Infancia, donde centró su eje de análisis en el tema de nutrición y alimentación. Y como podemos ver, tenemos un modelo bastante complejo que influye sobre los sistemas alimentarios, que es la cadena de suministros de alimentos, que es el entorno alimentario personal, como vemos ahí, la disponibilidad de alimentos, el acceso al alimento, la conveniencia de los alimentos, el ambiente alimentario externo, que es la disponibilidad de alimentos, los precios de los alimentos, calidad y seguridad de los alimentos, comercialización y finalmente el comportamiento, aquello que ya sucede dentro del hogar, que son las características socioeconómicas, la dinámica intrafamiliar, ¿no? Cómo se distribuye la alimentación dentro del hogar, la aceptabilidad, la atracción de los alimentos y la preparación. Finalmente, toda esta cadena va influyendo en lo que llega al plato del niño, la niña y adolescente, y que definitivamente esto que se va dando en el tiempo va a tener un efecto o de malnutrición por defecto o malnutrición por exceso. Y lo que queremos justamente es una dieta saludable y como vemos alrededor hay una serie de factores que influyen en esta cadena. Pero yo quisiera mencionar en la siguiente lámina que si bien es cierto el sistema alimentario es fundamental, es importante mirar los demás sistemas alimentarios, perdón, los demás sistemas que influyen sobre el sistema alimentario, si lo colocamos como el centro, como el más directo que influye sobre la nutrición de niños, niñas y adolescentes, y definitivamente tenemos un entorno propicio. Y para que este entorno sea propicio, tenemos que tener el sistema de salud, tenemos que tener el sistema de protección social para llegar a los más pobres y vulnerables, y también con programas de protección social, el sistema educativo, donde sabemos que en la escuela se convierte en una plataforma muy importante de prevención también, y un entorno saludable, no besogénico, y el sistema de agua y saneamiento, y por tanto todo esto que siempre sabemos desde la mirada multisectorial, multinivel, es muy importante para lograr realmente enfrentar la malnutrición. Y en la siguiente lámina quisiera retomar un poquito algunos de los elementos que nos menciona la publicación del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición. Y ellos hablan que para influir sobre la mejora de los sistemas alimentarios, cuando hablamos sobre todo de inseguridad alimentaria, tenemos algunas rutas para influir sobre los factores que influyen realmente en esta problemática. Entonces, tenemos la integración de políticas humanitarias y de desarrollo. Es muy importante este nexo que tenemos entre políticas humanitarias. Estamos viviendo en América Latina también el tema de la migración, que afecta a una población importante también, y que realmente está preocupando mucho y está tomándose una acción muy proactiva frente a la migración también para dar una respuesta humanitaria, pero también tenemos una respuesta de desarrollo, ¿no? Que tiene que combinarse, tiene que integrarse a ambos. En segundo lugar, la resiliencia frente al cambio climático. Sabemos que las situaciones que se están presentando alrededor del cambio climático que afectan cosechas, que afectan la producción, ¿no? Que afectan, digamos, toda la capacidad que tenemos en el sistema alimentario propiamente, la resiliencia de la población más vulnerable para que frente a una adversidad económica puedan realmente tener la posibilidad de acceder a alimentos saludables, nutritivos y de manera sostenida. El cuarto, la cadena de suministros de alimentos para reducir el costo de los alimentos nutritivos. Inclusive se ha hablado también de poner incentivos para la producción de alimentos nutritivos y saludables y poner impuestos como el que existe en la región para bebidas azucaradas, pero también extender eso a otros productos que ya sabemos, y acá tenemos también todo el tema de los octógonos,
que América Latina, Chile, Perú, México, Ecuador y varios países, Argentina último que se sumó recientemente, que realmente han logrado posicionar a los autóctonos como algo muy importante, como un mensaje muy claro para hacer una buena elección y desalentar el consumo de alimentos que realmente digamos, tienen estos niveles no adecuados de nutrientes, ¿no? O de componentes, mejor dicho. La pobreza y las desigualdades estructurales, ahí tenemos la protección social importante, y finalmente entornos alimentarios, la introducción de cambios de comportamiento en los consumidores, ¿no? Y cómo realmente desde muy pequeño, y acá yo quisiera entrar en un aspecto que lo hemos hablado, inclusive con la Sociedad Peruana de Pediatría, hace poco tocamos este tema sobre la importancia, desde que el niño comienza a comer la lactancia materna, pero el que el niño comienza a comer, cómo realmente generamos estos hábitos de consumo de alimentos saludables, no incorporando azúcar, bajo contenido de sal, grasas y otros alimentos que mantenemos una buena alimentación complementaria. Y ahora sí quisiera pasar, ya para ir terminando, escuchando la voz de los adolescentes y jóvenes en América Latina y Caribe. Y en primer lugar, en la siguiente, por favor. Y en la siguiente, si nos podrían poner. Este es un estudio que hizo una UNICEF, una encuesta en Fix Me Food. Podemos ver algunos de los comentarios que salió, esto es a nivel global, en la siguiente, por favor. Y es interesante porque muchas veces se piensa que los jóvenes no tienen una propuesta, que los jóvenes están al margen de todas las situaciones que se vive, digamos, tanto políticas, económicas, sociales, y no es así, ¿no? Como podemos ver acá, tenemos comentarios, los gobiernos deberían reducir los impuestos a los productos saludables y aumentar los impuestos a los productos no saludables. Holanda, ¿no? En Guatemala, a veces la comida es muy cara debido a la distancia en la ruta entre la granja y el mercado, ¿no? Y tenemos así diferentes comentarios que nos hacen los jóvenes, ¿no? Y en la siguiente lámina yo quisiera mostrar una encuesta, un sondeo regional que hicimos en el año 2020 y también en el 2021, ¿no? Y si pueden, por favor, pasar las siguientes, ¿no? Hasta completar el cuadro. Como vemos ahí, algunas de las cosas que encontramos, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocasionado digamos, la situación de la pandemia? Dificultad para comer alimentos saludables se debió principalmente a la falta de dinero, ¿no? Durante la pandemia se reportó un aumento en el consumo de carbohidratos, pan, harinas, arroz, pasta y una disminución del consumo de frutas y verduras y de agua, ¿no? Y también es interesante porque los propios jóvenes, porque esto es un reporte de los propios jóvenes, de los adolescentes y jóvenes, donde mencionaron que la actividad física disminuyó con respecto a antes de la pandemia. Como podemos ver en el cuadro, no hago ninguna actividad física. En 2020, 32%, en 2021, 34%. Menos de 1 hora a la semana, 25 y 23, de 1 a 3 horas a la semana, 25 y 23. Y ya sabemos que realmente lo que se recomienda es de 30 minutos a 1 hora. Realmente estamos lejos de cumplir con esta recomendación. Esto solamente nos da un mensaje claro que ahora que estamos reactivando, ¿no? Las escuelas, que estamos reactivando también el entorno social, digamos, digamos, todavía en una situación de pandemia, pero ya frente a la vacunación que nos ha ayudado definitivamente a controlar la situación, tenemos que buscar las estrategias para que volvamos a tener una alimentación saludable y adecuada para los jóvenes, ¿no? Y para toda la población. La siguiente, por favor, ya estoy terminando. Y en la siguiente, lo que quisiera mencionar es, como mencionaba, las propuestas para los líderes. Y esto es lo que dicen los jóvenes de América Latina y el Caribe. Esta es una encuesta que se hizo en la región. ¿Y qué dicen los jóvenes? Dice, regular la oferta, los precios y la publicidad de los alimentos saludables y no saludables. Informar y concientizar sobre nutrición y alimentación saludable. Protección social y seguridad alimentaria para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Reducir la brecha financiera de hogares con adolescentes y jóvenes en situación de pobreza mediante transferencias monetarias o subsidios y promover programas de entrega directa de alimentos o bonos canjeables a hogares, adolescentes y jóvenes afectados económicamente por las pandemias en contextos comunitarios y escolares.
Es decir, los mismos jóvenes han pasado su propuesta también. Y yo creo que es muy importante que tanto los profesionales como digamos, los decisores puedan realmente escuchar esta situación. Y estamos en un reto enorme en este momento. Y finalmente, en la última lámina, no por ser menos importante, quisiera, además de agradecer por escuchar la ponencia y por la gentil invitación que me ha hecho ALAPE, realmente dar este último mensaje en este momento, digamos, clave, la lactancia materna. Y justamente en la Semana de la Lactancia Materna, tanto global como para América Latina y el Caribe, el mensaje ha sido claro: proteger y sostener la lactancia materna, apoyar la lactancia materna, ¿no? Porque sabemos que la lactancia materna cubre todo, ¿no? Y nos protege de esta situación de malnutrición y de inseguridad alimentaria y de crisis alimentaria. Entonces tenemos realmente que proteger, defender la lactancia materna, y acá que estamos hablando con la Sociedad Latinoamericana de Pediatría, creo que ese es un rol muy importante, la iniciativa de hospitales, amigos de la madre y el niño, la certificación, la capacitación y sobre todo las estrategias de apoyo a los padres, a la familia, para que se logre la lactancia materna exclusiva y continuada hasta los 24 meses o más. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mari Carmen. Y bueno, quedo atenta a cualquier comentario. Muchísimas gracias, María Elena. Como siempre, una excelente presentación. Yo creo que el tema de nutrición y seguridad alimentaria es un tema obligatorio para los pediatras y más obligatorio para los que tenemos que ver con nutrición y más obligatorio para los pediatras sociales. Así que para nosotros realmente ha sido súper importante todo lo que nos has dicho. Y Dani, ¿podrías dejar de compartir, por favor? Así que comenzaremos a hacer las preguntas, que han habido muchas preguntas por acá, y veremos cómo vamos, María Elena querida. Ya, perfecto, muy bien, gracias. La primera pregunta es, ¿se debe considerar ilegal la desnutrición? Porque realmente es algo evitable, ¿o no? Sí, bueno, definitivamente, como lo observa cuando se hizo los nuevos padrones de la OMS de crecimiento, una de las cosas que se observó, porque fue interesante, porque tomaron diferentes países, ¿no? Porque en las tablas anteriores, ¿no?, se tomó países en los que, digamos, eran clasificados como países desarrollados y por tanto niños que tenían una muy buena nutrición. Pero en este caso se tomó a diferentes continentes y realmente se vio que todos los niños nacen con buen peso, excepto, lógicamente, si estamos hablando de un niño con bajo peso. En términos generales, todos los niños nacen con buen peso. Eso significa que lo que pasa después es lo que va marcando que tenga o no tenga desnutrición crónica, anemia, desnutrición aguda, ¿no? Y también sobrepeso, obesidad. Entonces, es un poco, digamos, desde ese punto de vista, digamos, legal, pero uno podría decir que, de hecho, es un tema no solamente ético, sino también es un tema de derecho, pero también es un tema de desarrollo, es un tema que definitivamente a todos los países nos tiene que interesar y tanto a los decisores. Entonces, no podríamos decir que es ilegal desde ese punto de vista, pero sí definitivamente es algo que se puede prevenir. No se te escucha, Mari Carmen, disculpa. Ahora sí. Ahora sí. Hay otra pregunta súper interesante acerca de cuál es la relevancia que asigna a la publicidad de alimentos destinados a chicos y adolescentes. Sí, yo creo que esta pregunta es muy importante, ¿no? Justamente la publicidad, que no siempre, digamos, es cierto que en muchos de los países se ha optado, como Perú, por ejemplo, en la ley de alimentación saludable, que ha sido, Mari Carmen ha sido una de las pioneras en este tema, ¿no? Que realmente sí se ha colocado el tema de la regulación
¿no? Porque no era solamente un tema de autorregulación, eso no funciona, ya sabemos a nivel de todos los estudios, la autorregulación no funciona, tiene que haber un tema de regulación de todas maneras, y definitivamente ahí siempre estamos en desventaja, por eso es que tenemos que buscar mecanismos que nos garanticen que haya mejor información para las familias y también para los adolescentes, para los chicos, para que puedan tomar decisiones. Una de las cosas, Mari Carmen, que estamos encontrando, estamos recién comenzando, por ejemplo, en Lima Norte, en la zona de Caraballo, México, estamos trabajando, iniciando el trabajo con algunas escuelas, y hemos ido no solamente a mirar lo que pasa adentro, porque lo que pasa adentro están de alguna manera más o menos regulados los kioscos saludables, no se vende gaseosas, no se vende, pero cuando uno sale fuera de la escuela, ¿no? Mira que los chicos salen y lo que hacen es toda la oferta de alimentos no saludables que existen fuera de la escuela. Entonces, y todo eso está influenciado de alguna manera, no solamente por el conocimiento, sino también por la comunicación que se maneja, que es muy atractiva, que da beneficios que no tiene, ¿no? A alimentos no saludables, y por eso creo que acá es muy importante que todos los países, ¿no? Defendamos de alguna manera, sigamos posicionando y priorizando el tema de las regulaciones para la comercialización de este tipo de alimentos y la información a las familias, ¿no? En relación a los sucedáneos de la leche materna y la incorporación reciente de octógonos para ellos, ¿cuál sería tu comentario? Bueno, esto ha pasado en el... Sí, sí. Sí, esto es algo que se ha estado conversando realmente de la preocupación que hay sobre los sucedáneos de la leche materna. Ya sabemos, hay toda una regulación que es algo que tiene que estarse vigilando permanentemente porque muchas veces termina infringiéndose el código de comercialización de sucedáneos, pero también es muy importante lo que nos mencionan en la pregunta, es otros alimentos, ¿no? Estos otros alimentos que también se comercializan y no necesariamente se están colocando los octógonos, ¿no? Entonces es muy importante que también se haga una ampliación para estos productos que son alimentos que inician justamente la práctica de la alimentación complementaria y que a veces tienen alto contenido de azúcares, ¿no? De grasas o de sal, ¿no? O de sodio. Entonces es muy importante y que, digamos, los octógonos también lleguen a los productos y también la regulación llegue a los alimentos que se comercializan para niños pequeños, ¿no? Donde ya sabemos que el tema es la alimentación natural, la alimentación con alimentos es lo mejor para los niños, ¿no? Gracias, María Elena. Dada la importancia de vigilar el sistema alimentario del país, ¿qué información, indicador o indicadores nos hace falta reportar para tener una idea más clara de cómo está nuestro sistema alimentario y qué intervenciones se requieren realizar? Sí, yo creo que esta pregunta es muy interesante, no es fácil de responder, pero yo creo que sí es muy importante hacer las encuestas de seguridad alimentaria para mirar de manera continua cómo está la inseguridad alimentaria. En varios países ya se ha incorporado, hay varias metodologías, también en el país, en el Perú también se ha incorporado. Digamos, cuando hablamos de los indicadores, es verdad que a través de las ENDES o ENAJOS o otras tenemos información sobre indicadores nutricionales. Yo creo que, por lo menos, no conozco la realidad de todos los países, pero por lo menos en Perú nos falta más información pasados los 5 años, ¿no? O sea, Okay. necesitamos más información de cómo está la situación de la anemia y de sobrepeso, obesidad en niños en etapa escolar y en la adolescencia, ¿no? Anteriormente teníamos, por ejemplo, también una medición al inicio del año escolar, se hacía una medición a todos los chicos, ¿no? Que creo que es algo que podríamos retomar también, ¿no? Y es muy importante saber la situación, pero a su vez también yo creo que es muy importante analizar aquellos factores que influyen. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando hicimos el análisis utilizando una herramienta que OMS UNICEF la propone, el Asqueña Análisis en sobrepeso obesidad,
se preguntaba sobre si en la escuela existe acceso a agua segura, ¿no? Porque estamos promoviendo que los chicos tomen agua, no gaseosas. Pero pues cuando están en la escuela no tienen agua porque no hay agua segura, accesible para que lo tomen, es un punto, es un factor que está limitando. El tema que no teníamos tampoco como un indicador es el tema de actividad física, ¿no? ¿Cuál es la actividad física que realizan? Y el otro es el sueño, porque ya sabemos que el sueño también influye sobre el peso y obesidad. Entonces, creo que es muy interesante que vayamos mirando alrededor del sistema alimentario, definitivamente todo el tema de prácticas, ¿no? Y sí es verdad que estamos hablando de una cadena compleja, ¿no? Que no siempre cae, digamos que no es responsabilidad exactamente del sector salud, sino que en agricultura, economía, producción, son otros sectores que son relevantes para ese tema y las decisiones que se toman, pero sí es muy importante porque desde el lado de la salud pública es dar esta información clara, no solamente de los indicadores de situación nutricional, sino de los factores, ayuda y puede orientar mucho a los otros sectores y también dentro de este sistema alimentario a la cadena que comienza desde la producción, ¿no? Bueno, has hablado al final de lactancia materna. ¿Cuál es el factor más importante que obstaculiza la lactancia materna? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Se ha hecho varios análisis alrededor de este tema. No podría mencionar un factor único, ¿no? Yo creo que es una combinación. Hay varias, digamos, apreciaciones. Una, por ejemplo, es el tema de las cesáreas, que también nos están diciendo que está afectando el inicio de la lactancia materna. De hecho, que la lactancia materna en la primera hora ya sabemos que es fundamental y las cesáreas posiblemente en muchos de los casos está haciendo que no reciba la lactancia en la primera hora el bebé, digamos, que es algo que sí se puede lograr, pero no se da necesariamente. Yo creo que acá hay dos aspectos importantes. Uno es cómo se da el inicio, es decir, qué es lo que sucede en el hospital, en la clínica, donde nacen los niños y las niñas, ¿no? Ahí es muy importante, ya sabemos cuáles son esas prácticas claves, ¿no? El alimento conjunto, la lactancia materna en la primera hora, ¿no? Y toda la consejería y el apoyo. Pero el otro tema es que cuando ya sale, porque sabemos que el tiempo generalmente no es largo, es 2 días máximo, o 3 en algunos casos, pero es qué sucede a nivel comunitario, ¿no? Y cuál es el acompañamiento, el apoyo que recibe la madre, la familia, para que continúe con la lactancia materna. Y hay otro aspecto que yo creo que también está influenciando, es la continuidad de la lactancia, ¿no? Y ahí tenemos también las políticas laborales y otras, ¿no? Porque lo que muestra el Lancet del año 2019, que fue sobre lactancia materna, ellos mencionaban que la lactancia materna después de los 12 meses es la que trae mayor beneficio en relación a riesgos de cáncer en la madre, ¿no? Y también mejor desarrollo cognitivo en el bebé, ¿no? En el niño. Entonces, sí tenemos un reto enorme, es no solamente la lactancia exclusiva, sino la continuada, ¿no? Y la continuada, ahora ya con la nueva recomendación que tenemos, es 2 años o más, ¿no? Acá dicen, muchas gracias por la interesante charla. ¿Cuáles son las perspectivas sobre malnutrición e inseguridad alimentaria para este año y los venideros en la región? Sí, bueno, ese es un análisis que se está haciendo. Yo creo que acá es muy importante. En primer lugar, estamos en un momento, yo diría, de alerta, ¿no? Es un momento en el que sí, digamos, cada país está tomando sus decisiones porque hay una situación de crisis alimentaria, ¿no? Que en algunos lugares ya está afectando la capacidad de, inclusive, ya tenemos situaciones de hambre también, ¿no? Que no la teníamos anteriormente. Entonces, creo que desde la mirada de la salud pública es muy importante
que, digamos, apoyemos a las familias, pero también tenemos que promover políticas de protección social, ¿no? Porque en este momento, de acuerdo a los datos que acabamos de presentar, tanto a nivel global como en América Latina y el Caribe, lo que estamos mirando es que no vamos a lograr la meta al 2030 de eliminación de la malnutrición, y por tanto sí hay una preocupación muy grande, ¿no? Y yo creo que ahí el sector salud es clave y los profesionales de la salud son claves en el rol que nos corresponda, ¿no? Alrededor del cuidado del embarazo, el cuidado de los primeros años de vida y la adolescencia también, ¿no? Las acciones para combatir inmediatamente la desnutrición infantil, programas de alimentación, bonos, etcétera, están conectadas a políticas públicas que en el mediano y largo plazo garanticen protección social, vida digna y ejercicio pleno del derecho al bienestar y la salud para toda la familia. Sí, yo creo que acá es muy importante porque si bien es cierto existen programas de transferencia condicionada, como por ejemplo en diferentes países, en Perú, México y varios han puesto programas de transferencias condicionadas, ¿no? Sí es verdad que la transferencia condicionada no necesariamente garantiza una buena nutrición, ¿no? Porque depende también de otros factores, pero sí es muy importante que mejoremos y apuntalemos más a alguna política de protección social. No en todos los países tenemos una política de protección social y definitivamente si no se trabaja esa política de protección social, digamos, no es solamente el tema de la transferencia monetaria, sino es lo que hay alrededor de otras oportunidades de protección que se da tanto en la familia como en la población más vulnerable, ¿no? ¿En qué etapa de la vida se consolidan los hábitos alimentarios? ¿O no hay una etapa, Sí. digamos, específica? Creo que, digamos, una de las cosas digamos, que también las investigaciones lo refuerzan, es las primeras experiencias de alimentación de los bebés son fundamentales, ¿no? Entonces, la lactancia materna en primer lugar, la lactancia materna, pero después el inicio de la alimentación complementaria, sobre todo en los primeros 2 años de vida, pero en el primer año de vida es fundamental, porque estamos, digamos, son las primeras experiencias, ¿no? Y la conexión que tiene el niño con la alimentación, que no solamente va sobre aquello que se le da al niño, sino cómo se le da, ¿no? Esta parte afectiva, ¿no? Y un punto importante que también las investigaciones nos dicen es que al inicio de la alimentación complementaria, en estas primeras experiencias, desde la mirada del desarrollo existe un proceso que le llamamos autorregulación, ¿no? Autorregulación de las emociones, ¿no? Y para la autorregulación es muy importante que los adultos que están alrededor estén regulados, porque si no están regulados, pues no pueden regular al bebé o a la niña, ¿no? Pero en el tema de la alimentación es muy interesante porque también este mecanismo o este concepto funciona. Es decir, el tema de la saciedad o el hambre. Es decir, el niño en sus primeras experiencias va identificando y va conociendo y autorregulando su propio cuerpo para decir, ya me llené, ya no quiero comer, o tengo hambre y sí quiero comer. Y es muy importante, por eso, la atención, la sensibilidad del adulto, tanto madre como padre u otros miembros de la familia, de que miren al niño, observen mucho y vean cuando ya el niño no quiere comer, no obligarlo a comer, ¿no? Porque, digamos, estamos formando esta autorregulación frente al apetito, ¿no? Que si no lo hacemos, después, más adelante, lógicamente, está desregulado y entonces el niño puede, digamos, no identifica, su organismo no identifica estas señales y por tanto puede darse cualquier problema posterior. Sí es verdad que no significa que termine en la primera infancia, sino que continúa. Por eso, y como vemos en los datos, a partir de los 6 años estamos preocupados porque se incrementa el sobrepeso y la obesidad. Y eso significa
que el entorno y lo que el niño está recibiendo, no solamente alimentación, sino actividad física, definitivamente está afectando este indicador. Entonces, sí es verdad que pasando la adolescencia, donde ya hay mucha más autonomía también del chico, digamos, del joven, ya de decidir, digamos, hace que ya, pues, depende cómo se generó en los primeros años. Entonces, definitivamente, es muy importante digamos, la primera infancia, pero también la etapa escolar es muy importante, porque ahí tenemos también a los chicos, los tenemos dentro de las escuelas y podemos hacer una transformación. Entonces, es muy importante comenzar bien, ¿no? Desde el comienzo, ¿no? Acá nos comparten una reflexión, dicen que sería importante pensar acerca de que la actual crisis como una oportunidad para el desarrollo o fortalecimiento de las estrategias de desarrollo agrícola, sistemas de producción de alimentos sostenibles y políticas agrícolas que ayuden a mantener los ecosistemas, desarrollo rural y huertas caseras en la ciudad. ¿Algún comentario de eso, María Elena? Sí, muy interesante la reflexión, de acuerdo. Creo que todas situaciones críticas muchas veces se convierten en oportunidades, ¿no? Que lo hemos visto. El tema de la pandemia también, a pesar de la situación que todos hemos vivido, también es una oportunidad para, digamos, estar más conectados, y también para repensar cosas que se estaban haciendo a nivel de políticas o programas. Y de acuerdo con el tema de la agricultura, todo el tema de la renovación de la agricultura, la innovación en la agricultura, pero también el cuidado de los ecosistemas son fundamentales, ¿no? Yo creo que acá, inclusive solamente por darles un ejemplo, hace poco tuvimos una reunión con la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, donde el Ministerio de Agricultura presentó, interesante porque estamos, por ejemplo, al guano de isla, ¿no? Nuevamente estamos trayendo el guano de isla, procesándolo, bueno, que antes no lo hacíamos. Entonces, porque ya no había esta necesidad, necesariamente ahora con la crisis se ha tenido que, entonces es una oportunidad de buscar nuevas estrategias, ¿no? Y sí es verdad que ahorita tenemos una situación de crítica con la población, que también está haciendo que los comedores y las ollas comunes se conviertan en una plataforma muy importante, una estrategia importante para revertir la situación de inseguridad alimentaria, ¿no? Muchas gracias, María Elena. ¿Algún comentario acerca de, definitivamente, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, hambre cero, se afirma para 2030 duplicar la actividad agrícola y los ingresos de los pequeños productores de alimentos, en particular de las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pescadores, incluso mediante un acceso seguro e igualitario a la tierra? ¿Alguna reflexión en relación a eso? Sí, muy interesante, sí, porque definitivamente estamos hablando, siempre hemos hablado, y bueno, IFAO lo menciona muchísimo, el tema de la agricultura familiar, la importancia que tiene la agricultura familiar y que realmente aporta, digamos, una cantidad importante de los alimentos que se consumen, pero también es como dar la oportunidad a todos los productores, ¿no? Tanto de pesca, pesqueros, como pequeños agricultores. Y yo creo que es algo que también lo mencionaron en el anterior comentario, es el tema de cómo reforzamos la agricultura en casa también, ¿no? O sea, uno, digamos, en las escuelas, ¿no? En los huertos escolares, ¿no? Que promueva pequeñas estrategias también de valorar la agricultura y valorar el cultivo de los alimentos sanos, nutritivos, que puedan llegar, pues, de manera más directa también, ¿no? Entonces creo que tenemos diferentes estrategias que tenemos que ir y seguir impulsándolas. Definitivamente el comentario que nos hace sobre los ODS para el tema de seguridad alimentaria es muy importante. Un tema prioritario es el consumo de azúcares y el consumo de sal. Digamos,
hay pediatras que indican que no debe consumirse ni azúcar ni sal en los primeros 2 años de la vida. ¿Algún comentario en relación a eso? Sí, hay un tema importante con relación al tema de azúcar, sí es verdad, el tema de azúcar añadido, ¿no? Ese es uno de los puntos que se mencionamos, ¿no? Como muchas veces se puede hacer un refresco, un jugo, que ya sabemos que se recomienda más el consumo de la fruta, ¿no? Que el jugo propiamente, pero no añadir azúcar, ¿no? Entonces, definitivamente el tema del azúcar es muy importante y se ha mencionado este tema de, digamos, y recomendaciones que también se dan desde UNICEF OMS y también recomendaciones de los países. Y con relación a la sal, ahí ha habido un poquito de discusión alrededor del tema del yodo, ¿no? Del micronutriente que contiene el yodo. Entonces, digamos, por lo menos UNICEF en las recomendaciones últimas que ha sacado no menciona no sal, pero sí, pero digamos, la idea es que sea un consumo muy bajo de sal, ¿no? Que sea, porque eso además beneficia a toda la familia. Últimamente estamos consumiendo sal no yodada. Ese es un tema crítico, definitivamente, ¿no? Sí, sí. Ahora, generalmente pasando ya el año, el niño se incorpora a la alimentación de la familia y es muy difícil decir a la familia también no eche sal, pero sí creo que es muy importante reforzar el tema de la práctica bajo, o sea, muy bajo el contenido de sal bajo, de tal manera de que no incrementemos los riesgos de toda la familia, ¿no? Y definitivamente, bueno, es un tema importante, yo creo que ahí también depende mucho de la familia, ¿no? Pero sí las recomendaciones van en ese sentido, ¿no? Otro tema que también es muy importante es el tema de la anemia, ¿no? Digamos, cuando uno ve los porcentajes pues, de anemia que existen en nuestros países, hay una diferencia bárbara, ¿no? Y realmente mejorar o mejorar estos porcentajes no es muy fácil, es bastante difícil, ¿no? ¿Qué recomendaciones darías tú en relación al tema de la anemia infantil y la anemia de las gestantes, ¿no? Y de las adolescentes también. Sí, la anemia es un problema que afecta a toda América Latina y el Caribe definitivamente, ¿no? Y que es algo que se ha venido trabajando de manera intensa en todos los países. Yo creo que en este momento, si bien es cierto, sabemos que hay una combinación de estrategias, lo más importante diría es que tenemos que lograr que estas estrategias funcionen, es decir, que funcionen y que funcionen en el tiempo, porque ahí es donde muchas veces tenemos el problema. Por ejemplo, si hablamos de la suplementación de hierro, ¿no? Digamos, es importante que el niño lo reciba, de acuerdo por lo menos a la normativa de Perú, durante 6 meses de manera preventiva, ¿no? Entonces es muy importante que realmente sean los 6 meses, ¿no? Igual como hablamos en el tema de la madre gestante, que reciba la suplementación de manera continua, ¿no? Entonces ahí es donde creo que tenemos un reto importante en el tema propiamente de suplementación. Igual la normativa, por lo menos en algunos países, en otros es más amplia. En Perú es para mujeres adolescentes, ¿no? Que reciben hierro, pero también igualmente ahí lo importante es que realmente llegue el suplemento y que se consuma, pero que también se haga un seguimiento y acompañamiento. El otro definitivamente es todo el tema de la alimentación, el consumo del alimento de origen animal, y ahí es donde viene un reto importante también con la inseguridad alimentaria y los costos de los alimentos, que justamente son uno de los alimentos que más ha subido en el costo, ¿no? Digamos, los alimentos de origen animal, y definitivamente siempre se privilegia los alimentos de origen animal ricos en hierro, ¿no? Todo el tema de agua y saneamiento también es un reto importante, ¿no? Y digamos, yo creo que es un aspecto que tenemos que seguir trabajándolo, tenemos que seguir progresándolo dentro de la nutrición, y creo que es muy importante las recomendaciones que se dan desde los profesionales de la salud, la coherencia que hay en las recomendaciones para que la familia que cree muchísimo y está muy bien al médico, al pediatra, también es muy importante que las recomendaciones
sean adecuadas, porque justamente es una gran responsabilidad frente a los niños y a los adolescentes, ¿no? Muchísimas gracias, María Elena. No sé si los presentes quisieran hacer alguna pregunta en voz alta. Todas las preguntas que te he realizado han sido las preguntas enviadas por el chat en el Zoom y también en el Facebook y en el WhatsApp. No sé si alguno de los presentes quisiera hacer alguna pregunta a María Elena. Ok, acá nos dicen, excelente presentación, muchas gracias al comité organizador y no tengo preguntas. Bueno, muchas gracias, Mari Carmen, y veo ahí, digamos, Elena. pioneros de la nutrición, Hilary Creed, la unidad funcional de nutrición del ministerio, que también veo realmente, yo creo que tenemos un reto enorme, tenemos condiciones, tenemos conocimiento, tenemos evidencias, ¿no? Y yo creo que sumarnos esfuerzo. Ese es un tema básico. Tenemos evidencia científica para hacer lo que debemos hacer. Exacto. ¿Sí o no? Tenemos apoyo legal y tenemos normativa, y eso es más o menos en todos los países. Sin embargo, todavía no entramos, ¿no?, con fuerza en el asunto, ¿no? Sabemos que la alimentación materna, exclusiva hasta los 6 meses, hasta los 2 años, ya con alimentación complementaria, pero con una alimentación complementaria que realmente brinde, ¿no?, los alimentos de calidad, no solo en cantidad, como dices tú, sino de calidad, ¿no? Y bueno, todo esto de la nutrición y la desnutrición dentro de un marco de protección social, porque si estamos viendo que en esta pandemia se han incrementado los porcentajes de pobreza extrema, de pobreza, de inseguridad alimentaria, definitivamente es responsabilidad de nuestros gobiernos ayudar en este sentido, ¿no? Yo creo que nosotros trabajamos mucho en esto y seguiremos trabajando. Muchísimas gracias, María Elena, muchísimas gracias por la presencia de todos y todas. Ustedes saben muy bien que este webinar queda en Alape, así que cuando lo quieran volver a escuchar, no duden de volverlo a escuchar. Tenemos grandes retos, dicen por aquí, pero hay que analizar lo que tenemos disponible. Yo creo que se está analizando un montón. En los últimos, ¿sí o no, María Elena? En Sí, los últimos meses se ha analizado un montón. Pero como yo siempre digo, que el mucho análisis no nos lleve a la parálisis. Tenemos intervenciones y acciones concretas que deberíamos hacer. Muchísimas gracias, María Elena. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hilary, hola. Ernesto, qué gusto.